Ese era el momento en el cual la Asamblea Legislativa en Ecuador aprobaba ya definitivamente esta norma que busca equiparar los salarios de hombres y mujeres. Se trata de una norma que había sido sancionada originalmente en noviembre del año pasado, pero que ante las objeciones del presidente Noboa sobre dos de los artículos, volvió a la Asamblea Legislativa, se hicieron algunas modificaciones y ahora sí termina teniendo una sanción que se presume definitiva de esta normativa, que entre otras cosas lo que propone es, para decirlo con el texto de la ley, garantizar la igualdad de remuneración y cualquier forma de retribución económica entre mujeres y hombres en el desempeño de un mismo trabajo o para un trabajo de igual valor sin discriminación por razones de sexo o género. Bueno, esto es lo que está planteándose ahora. ¿Cómo se aplica? ¿Cómo se va a implementar? De eso estaremos conversando con la asambleísta Daliana Pasailaigue, o Pasley, Diana Pasley, que es asambleísta y que es una de las proponentes de esta ley de igualdad salarial. Asambleísta, ¿cómo le va? Primero, perdón si pronuncié mal el nombre. Muchísimas gracias, Darío. No se preocupe, un saludo muy cordial a toda Latinoamérica que nos escucha y que conoce que el avance en materia de derechos de las mujeres es un paso importante para el desarrollo de nuestros países. A ver, cuéntenos un poco en concreto qué es lo que busca atacar esta ley y cómo busca atacarlo. Darío, las Naciones Unidas ha advertido que la igualdad de género en el mundo está a 300 años de distancia. Un paso para acortar este tiempo en el Ecuador para nosotros era aprobar esta ley que verdaderamente garantiza, porque contiene herramientas metodológicas para evaluar que tanto en el sector público como en el sector privado se cumple con las trabajadoras. Existe en el Ecuador un 20% de brecha, es decir, de diferencia salarial entre hombres y mujeres. Un 20% para un hombre, por ejemplo, que gana $1.000, una mujer podría estar recibiendo $800. Son $200 que en cualquier hogar, en cualquier país de Latinoamérica, es dinero suficiente como para acceder a un seguro de vida, acceder a una mejor calidad de alimentos, a una formación académica. Y por eso consideramos importante, ante esta cruel, injusta realidad, una brecha histórica que las mujeres venimos sufriendo en realidad en el país, pueda ser combatido, eliminado con una ley que sí se prevé que sea eficiente en su aplicación. Ahora, en concreto, hay una empresa que tiene que tiene una gerenta, vamos a decir así, mujer, y le paga le ofrece un determinado sueldo, y hay otra empresa que tiene un gerente varón y es una empresa similar y de condiciones similares y le paga más al gerente varón. ¿Se puede combatir eso? ¿O es en una misma empresa que tiene que estar la desigualdad para que se pueda corregir? Sí, tanto público como privado. A veces en empresas hay dos cargos que son iguales, que como usted mismo dice, la mujer tiene menor remuneración que el hombre. A veces hay cargos que le ponen de etiqueta un nombre distinto, pero que sin embargo cumplen con exactamente las mismas funciones. Entonces, para que una empresa, si tiene una vacante en un puesto, debe existir un perfil de cumplimiento tanto en formación académica, tal vez en años de experiencia, ¿verdad? Si es que se necesita maestría o PhD, pero deben cumplirse independientemente del sexo de la persona. Entonces, muchas veces para las mujeres le dan un trato no igualitario. Recordemos que las mujeres tenemos una etapa reproductiva amplia en la que muchas veces podemos planificar, tener hijos, a veces pedimos o tenemos por ley licencia por maternidad, y cuando las mujeres regresan al trabajo, incluso los empleadores las cambian de puesto
o a un puesto que incluso reciben menor remuneración. Estas son injusticias que hay mujeres del servicio o del sector público que han demandado ante la Corte Constitucional. Hay sentencias de la Corte Constitucional que evidencian que existe esta problemática, porque siempre que se expide normativa o que tenemos algunas propuestas para, usted sabe, para garantizar derechos de las mujeres, hay sectores que son negacionistas, que dicen, no, esa brecha es inexistente. Incluso yo vi el debate presidencial en las elecciones de Argentina y habían estas posturas. Sí existe esa brecha salarial, hay muchísimos testimonios que tenemos aquí en el Ecuador, hay estudios a escala mundial, incluso con las Naciones Unidas nosotros elaboramos este proyecto de ley, con organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil de nuestro país, con mujeres lideresas de grandes empresas que conocen esta problemática de cerca. Entonces, no porque lo neguemos deja de existir. Por eso se requiere una ley específica, más allá de que en el Ecuador existe el Código del Trabajo, que ya de alguna manera regula eso, pero en un simple enunciado que debe suceder en otros países. Hay una ley, el Código del Trabajo tiene un enunciado que dice garantizar igualdad salarial, pero ¿qué pasa? Que en la realidad no se implementa, en la realidad no ocurre, porque esta ley sí contiene herramientas metodológicas o criterios técnicos para realmente identificar en qué casos está ocurriendo esta diferenciación y poder sancionar a quienes incumplen con la ley y poder de alguna manera garantizar, digamos, esta remuneración que les ha hecho falta a las mujeres que han tenido este trato injusto en su lugar de trabajo. Asambleísta, ¿podría contarnos algunos justamente de esas herramientas, de esos instrumentos que da la ley para comprobar justamente casos de discriminación salarial? Por supuesto, el Ministerio del Trabajo es el ente rector en este caso, ¿no? de esta implementación. El Ministerio del Trabajo tiene la obligación de crear una mesa sectorial que permita la fijación del salario. Además, va a tener que dictar y evaluar normativa ministerial con enfoque en criterios de igualdad de género, como por ejemplo competencias y calificaciones, condiciones laborales, el esfuerzo que se realiza y la responsabilidad, porque no solamente se trata del salario que reciben dos personas, hombre y mujer, en un cargo exacto, sino que hay trabajos de igual valor, es decir, que no son iguales, pero son tan valiosos como, le pongo un ejemplo, el sector de la construcción y el sector del cuidado, un albañil y una niñera. El primer sector ha estado tradicionalmente dominado por hombres, el segundo sector del cuidado a niños o ancianos ha sido mayormente dominado por mujeres. Sin embargo, si usted compara cuáles son las competencias que se necesita, un albañil, un obrero tiene que tener conocimientos de manejo de maquinaria, tiene que cargar materiales pesados, tiene que cuidar su vida porque hay muchos riesgos también, se requiere de mucho esfuerzo. Pero la niñera también tiene que estar atrás de los niños, está cuidando una vida. Sumado a eso, también aporta con la formación, ¿no? La crianza de los niños, son vidas humanas. Entonces, sin embargo, por hora, en un cálculo por hora, tal vez el hombre recibe mayor remuneración que la mujer. Y es simplemente por estos roles, estos estereotipos de género, estas sociedades que han sido construidas desde la mirada masculina, porque así ha sido, pero necesitamos cambiar eso. Necesitamos ser más justas con nuestras mujeres trabajadoras, necesitamos que cuando desempeñemos el mismo trabajo o un trabajo de igual valor, seamos remuneradas de la misma manera. No puede ser que estamos en el año 2024 y seguimos sufriendo estas injusticias. Es por esto que Ecuador ya cuenta con esta normativa, hemos de alguna manera reivindicado los derechos de las mujeres laborales, esta discriminación injusta y cruel tiene que terminar y esta herramienta esperamos que se cumpla y que sea posible, ¿no? Pero entonces, en definitiva, la aplicación va a depender del Ministerio de Trabajo y ¿cómo sería entonces el mecanismo a través del cual el Ministerio de Trabajo monitorearía cada ingreso? O, por ejemplo, esto que usted explica de que las trabajadoras, por ejemplo, que se dedican al cuidado de niños, cobren menos que los obreros. ¿Eso cómo lo combatiría concretamente el Ministerio de Trabajo o qué herramienta puntual tiene ahí el Ministerio de Trabajo a partir de esta nueva ley? Sí, si una trabajadora, por ejemplo, en el sector público, están siendo vulnerados sus derechos, ella tiene que denunciar desde esta ley
al Ministerio del Trabajo. Si es que una trabajadora en el ámbito privado siente que están siendo vulnerados sus derechos, tiene que ir a talento humano y como una segunda instancia al Ministerio del Trabajo. Una vez que se verifica, porque el Ministerio tiene personas pues que tienen que velar por el cumplimiento de esta normativa, tienen que ir a comprobar de que esto es cierto. Una vez que se verifica, esta mujer, esta persona tiene que recibir una indemnización y tiene que recibir el cálculo de esta diferencia de salarios que ha recibido desde que se expidió la ley. ¿Sí? Entonces, esta ley también invita a las mujeres a que levanten la voz, a que puedan denunciar, que sepan que no por ser mujeres a veces tienen que aceptar un menor salario que un hombre, porque las mujeres necesitamos trabajar. Sabemos que después de la pandemia hemos sido las que más hemos sufrido tal vez del desempleo, ¿no? Por el cuidado que tenemos de nuestros hijos, pero también que no se nos excluya de estas posibilidades de crecer profesionalmente por la dinámica de vida que tenemos, porque somos mamás, porque el país, en realidad el mundo entero, tiene que facilitarnos a nosotros el poder desempeñarnos, si es que queremos, en una profesión al mismo nivel que un hombre, pero incorporando nuestras necesidades vitales. Yo fui madre hace 2 años y hace 4 también, y he sido asambleísta hace 7 años y me he topado con una cantidad de obstáculos, y siendo este un espacio pues en el que se podría decir que tenemos más garantías, no me imagino o he conocido, mejor dicho, la realidad de otras mujeres, de mujeres de la ruralidad, de mujeres del campo, de mujeres de empresas privadas que no cumplen con la ley, que no les brindan estas facilidades, que cuando van a una entrevista de trabajo les preguntan, ¿y usted va a quedar embarazada? O les piden firmar algún documento para que en los 2 o 4 siguientes años no queden embarazadas. Esto es una injusticia. Tenemos que tener un mundo más equilibrado, más justo. Sí. Lamentablemente nos queda poco tiempo, pero me gustaría hacerle sobre ese punto que acaba de mencionar la pregunta final, porque sin duda eso es una de las mayores fuentes de discriminación. La ley introduce la posibilidad de que se intercambien los roles en el cuidado de los hijos y que los varones tengan la misma cantidad de licencia por maternidad y por paternidad que las mujeres, que es lo que se hace en muchos países europeos. Cuando el texto original incorporaba eso, sin embargo, salió ya una ley que fue aprobada por la Asamblea Nacional que se llama la Ley de Economía Violeta, en la que se incorporó que mujeres y hombres puedan entre ellos negociar, por decirlo de alguna manera, el tiempo que tienen como licencia de maternidad. Entonces, se excluyó esa temática de esta ley y esta ley de igualdad salarial quedó específicamente para garantizar que a igual trabajo entre mujeres y hombres, igual salario. Clarísimo. Gracias, asambleísta, por este tiempo con niños. Muchísimas gracias a usted, Darío, y a toda Latinoamérica. Un abrazo fuerte.